Atención México. Ayer ocurrió algo que resume perfectamente la complejidad de la relación entre México y los Estados Unidos en este momento. Los secretarios de Relaciones Exteriores de los dos países, Roberto Velasco y Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica de media hora. Hasta ahí, una noticia diplomática de rutina. Pero cuando salieron los comunicados de prensa, uno de cada lado, quedó en evidencia algo que conviene analizar con cuidado. Los dos describieron la misma conversación de maneras notablemente distintas. Quédense conmigo, porque en esa diferencia está el retrato más honesto del estado actual de la relación entre los dos países. Vamos primero a los hechos verificables. La llamada ocurrió el lunes 8 de junio. Duró aproximadamente media hora. Participaron el canciller mexicano Roberto Velasco y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ese mismo día, ambas cancillerías emitieron comunicados. Y ahí empiezan las diferencias. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México describió el intercambio como una llamada de trabajo cordial y respetuosa, en la que ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener una buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral, incluyendo seguridad, migración y comercio. Tono positivo, lenguaje general, sin mencionar a los cárteles por su nombre. El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, firmado por el portavoz Tommy Pigott, describió la misma llamada como productiva y fue notablemente más específico. Señaló que Rubio planteó la importancia de frenar el flujo de migrantes en situación irregular, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas. Y aquí está la diferencia más llamativa, la importancia de acelerar acciones decisivas para desmantelar a los cárteles. Esa frase no apareció en ninguna parte del comunicado mexicano. Conviene detenerse aquí, porque esto no es un detalle menor. Dos países que acaban de tener una conversación de media hora y la describen de maneras distintas no necesariamente significa que mintieron. Los comunicados diplomáticos no son transcripciones, son resúmenes estratégicos de lo que cada lado quiere enfatizar. Pero cuando las diferencias son tan marcadas, eso mismo dice algo importante. México enfatizó el tono y el proceso. Los Estados Unidos enfatizaron el contenido y las demandas. Cada quien describió la llamada que le convenía describir. Si esta información te está ayudando a entender lo que realmente está pasando entre los dos países, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que se quedan con el titular oficial. Vamos ahora a lo que sí coincide en ambas versiones, porque también lo hay y es igualmente relevante. Los dos comunicados reconocen que hubo cooperación, que el tono fue profesional y que la conversación avanzó en temas de la agenda bilateral. El propio Velasco confirmó esta mañana en la Mañanera del Pueblo que Rubio le señaló que está dando seguimiento personal al tema del tratado comercial y anunció que próximamente habrá una reunión presencial entre los dos cancilleres. Además, este viernes 12 de junio se realizará en la Ciudad de México una reunión del Grupo Bilateral de Trabajo de Seguridad con la participación del embajador Ronald Johnson y los equipos correspondientes de ambos gobiernos. Es decir, los canales de comunicación están abiertos y activos. Eso también es un hecho, y hay que decirlo con la misma claridad con la que se señalan las diferencias. Y aquí está el dato concreto que Velasco puso sobre la mesa esta mañana y que conviene subrayar. Las incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y los Estados Unidos han disminuido 76% desde el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum hasta el último mes del que hay registro. 76%. Ese número aparece en el comunicado mexicano, en la presentación del canciller, y es la respuesta más directa que el gobierno mexicano puede dar frente a quienes sostienen que México no está haciendo su trabajo en materia de seguridad. Si hay una caída de esa magnitud en las incautaciones en la frontera, algo está ocurriendo del lado mexicano que funciona. Ahora bien, el comunicado estadounidense no hizo referencia a ese dato. No lo confirmó ni lo rebatió. Simplemente no lo incluyó. Lo que sí incluyó fue el pedido de acelerar el desmantelamiento de los cárteles. Esa asimetría en la narrativa es exactamente de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas en este canal. Detengámonos en el contexto más amplio, porque esta llamada no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el marco de una semana políticamente cargada. La presidenta acaba de dar su informe de 2 años, donde lanzó la frase «México no es piñata de nadie». Días después explicó que, en su opinión, la ofensiva no viene de Trump directamente, sino de sectores de la ultraderecha, y al mismo tiempo, el gobierno ha respaldado reformas constitucionales que blindan la soberanía frente a la injerencia extranjera. Es decir, el gobierno mexicano lleva semanas construyendo un relato muy preciso sobre cómo leer la relación bilateral, y la llamada de Velasco con Rubio encaja perfectamente en ese relato. ¿Por qué? Porque si el presidente Trump estuviera encabezando una ofensiva directa contra el gobierno mexicano, difícilmente el secretario de Estado que nombró estaría teniendo llamadas descritas como
cordiales, prometiendo reuniones presenciales y discutiendo el estado del tratado comercial. La dinámica que observamos, diálogo en los canales oficiales y tensión en el plano político y mediático, es consistente con la hipótesis que Sheinbaum viene sosteniendo, que los canales de Estado a Estado siguen funcionando, mientras la presión viene de sectores que no necesariamente responden a la voluntad directa del presidente estadounidense. Eso no prueba que esa hipótesis sea correcta, pero sí la hace difícil de descartar. Vamos al plano del tratado comercial, porque es el tercer eje de la llamada y el que tiene consecuencias más directas sobre la economía de millones de mexicanos. Rubio le dijo a Velasco que está dando seguimiento personal al tema. Ese es un dato significativo, porque la revisión del tratado no es responsabilidad del Departamento de Estado, sino principalmente de la Oficina del Representante Comercial, encabezada por Jamison Greer. Que Rubio esté involucrado personalmente sugiere que Washington está coordinando su postura de manera más integrada de lo que a veces parece desde afuera. Y recordemos que Greer no estuvo presente en la primera ronda de negociaciones en Ciudad de México a finales de mayo, aunque envió a su equipo. El hecho de que la Cancillería esté ahora involucrada activamente en el seguimiento refuerza la idea de que México está tratando de anclar la conversación comercial dentro de un marco diplomático más amplio, no solo técnico. La reunión del viernes con el embajador Johnson y los equipos de seguridad merece un párrafo aparte porque hay un dato de contexto que la hace más interesante. Hace apenas unos días, el mismo Johnson fue el nombre central en la cobertura de la cena del American Society of Mexico, el evento copatrocinado por Grupo Salinas, donde se reunieron líderes opositores. Johnson finalmente no asistió en persona a esa cena, sino mediante video, y el gobierno mexicano fue muy cuidadoso en aclarar que el evento no fue organizado por la embajada. Ahora, días después, Johnson encabeza la delegación estadounidense en una reunión oficial de seguridad con el gabinete mexicano. Y no solo eso, el propio embajador publicó en sus redes sociales un mensaje a raíz de la llamada Rubio Velasco que es revelador en su tono. Escribió que la cooperación entre los dos países no solo es una buena política pública, es sentido común, y agregó que cuando una de las dos naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Es el lenguaje de la interdependencia, no el de la confrontación. Esa dualidad, tensión política por un lado y cooperación institucional por el otro, es exactamente el patrón que describe la postura del gobierno mexicano. La relación institucional continúa, aunque la temperatura política suba. Conviene también preguntarse qué no se dijo en esta llamada, o al menos, qué no apareció en los comunicados. No hay mención de las solicitudes de detención urgente contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. No hay referencia a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, cuyas visas fueron retiradas. No hay alusión a los episodios de tensión que han dominado los titulares en las últimas semanas. Eso puede significar varias cosas. Puede que esos temas se abordaron en privado y ninguno de los dos quiso ponerlos por escrito. Puede que se acordó implícitamente dejarlos fuera del resumen oficial para no escalar. O puede que sencillamente no se tocaron en esta conversación particular, que fue más de seguimiento que de negociación de fondo. No hay manera de saberlo con certeza a partir de los comunicados, y un análisis honesto tiene que reconocer esa limitación. Entonces, ¿qué nos deja esta llamada en términos del panorama general? Nos deja 3 lecturas posibles, y las 3 son legítimas dependiendo del cristal con que se mire. La primera, que la relación bilateral, a pesar de toda la tensión pública, sigue teniendo canales funcionales donde los funcionarios pueden hablar con respeto y avanzar en agendas concretas. La segunda, que las dos partes siguen describiendo esa relación de maneras suficientemente distintas como para que la brecha narrativa no se haya cerrado. Y la tercera, que esa brecha es en parte funcional para ambos. México necesita mostrarle a su base que no cede en soberanía. Estados Unidos necesita mostrarle a su base que presiona a México. Mientras esas narrativas internas no colisionen con hechos irreversibles en el plano real, pueden coexistir. La pregunta que nadie puede responder todavía es ¿hasta cuándo? Lo que sí queda claro es que la diplomacia entre los dos países en este momento no se juega en un solo nivel, sino en varios simultáneos. Hay un nivel de comunicación técnica, donde los equipos de seguridad se reúnen, las cifras de fentanilo se presentan y los grupos de trabajo avanzan. Hay un nivel político, donde las narrativas de soberanía, ultraderecha e injerencia se construyen y se difunden. Y hay un nivel comercial, donde la revisión del tratado avanza con su propio ritmo y sus propias reglas. La llamada de ayer tocó los 3, y las diferencias en los comunicados ilustran perfectamente que cada nivel tiene su propio idioma. Entender esa separación es clave, porque confundir los 3 lleva a lecturas distorsionadas. Quien solo ve la tensión política concluye que la relación está al borde del colapso. Quien solo ve la cooperación técnica concluye que todo va bien. La realidad es los dos al mismo tiempo. Seguiremos informando cada paso de esta relación, que aunque compleja y a veces tensa,
define el rumbo económico y político del país, de maneras que van mucho más allá de cualquier ciclo de noticias. Porque entender lo que ocurre entre México y los Estados Unidos no requiere tomar partido, requiere leer con atención lo que se dice, lo que se omite y lo que cada lado necesita que el otro escuche. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien quiera entender el tema sin ruido, y nos vemos en el próximo reporte.